Muy buenas a todas y a todos. Espero que estén muy bien, espero que hayan pasado buena semana. La idea de esta semana, como bien saben, es de nuevo acudir a un espacio asincrónico, ¿no? En el que ustedes pues, pueden acceder al contenido de la clase en cualquier momento que consideren de la semana. Para ello vamos a tener esta presentación de hoy que tratará sobre todo el desarrollo de cómo se constituyen esos espacios de interacción informativa entre medios de comunicación y opinión pública. Ya hemos hablado de las relaciones un poco entre las esferas, digamos, de poder, la esfera de la ciudadanía, cuál es la interacción, la interrelación de los medios de comunicación en esa relación directa. Y ahora pues vamos a entrar más directamente desde el punto de vista de los medios de comunicación, cómo esas formas de interacción se constituyen desde los medios y cuáles son las intenciones de esas interacciones. Bueno, para ello vamos a realizar una presentación que un poco se nos ha tenido que comprimir dado, digamos, el avance de los contenidos, que son muchos y que vamos a tener que asumir pues un poquito más rápido, pero creo que vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de esa relación que se establece hoy en día entre posverdad, populismo, noticias falsas, el desarrollo de los sistemas políticos y de digamos, la gestión de la opinión pública, la gestión del clima de opinión. Para ello, tendremos que empezar acudiendo a los orígenes de esta relación de realidad contra agenda, es decir, de realidad contra sistemas, digamos, de información que moldean dicha realidad a nivel social. Entonces, ese primer paso tendremos que darlo acudiendo a los conceptos de agenda setting o que McCombs y Shaw en el año 1972 popularizan en torno a la reflexión sobre cómo los medios de comunicación a la hora de dar cobertura pues priorizan unos temas sobre otros, es decir, cómo los medios de comunicación convierten la información en noticia. Bueno, esta noticiabilidad, esta construcción de agenda tiene mucho que ver con la construcción de también el debate, la disputa por la agenda política. La agenda mediática es una manera de incidir también dentro de la agenda pública, de la agenda política, desde un punto de vista de quebrantar o interceder la relación entre ciudadanía y bloques de poder. Eso es algo que avanzaremos un poquito más adelante. ¿Cómo lo hacen los medios de comunicación? Pues a través de elementos de selectividad, es decir, eligiendo qué es o qué no es noticia y eligiendo, digamos, criterios o estableciendo criterios que generan unos efectos sobre esa decisión selectiva, aquello que conocemos como el framing, ¿no? O el marco que estamos acostumbrados pues a trabajar sobre esos conceptos. Históricamente, esta selección, esta marcación, recaía en manos de los que Macon Sison denominaban como gatekeepers, ¿sí? O guardianes de la información, cuyo papel en los medios de comunicación clásico era la selección, codificación y formación de los mensajes. Este papel, pues históricamente lo ejercían, como decíamos, los editores de los periódicos, los editores de los informativos o de los equipos informativos de los medios de comunicación, etcétera. Pero poco a poco pues, ha ido derivando y ahora mismo, pues como lo veían en el vídeo que estaba en la presentación de la semana pasada, eh, ha recaído sobre los efectos generados por los algoritmos. Es decir, hemos pasado de una toma de decisiones humana, de digamos, una inteligencia natural, a digamos, dar el peso sobre o establecer el peso de la selección noticiosa sobre criterios de inteligencias automatizadas. Eso, digamos, tendrá unos efectos importantes también
en los valores que se asocian a la construcción de esta agenda, especialmente cuestiones que tienen que ver con la diversidad, el pluralismo y las formas de concentración que están asociadas a los nuevos procesos de digitalización mediática. Eso lo iremos hablando durante el curso, pero bueno, solo quería darles un apunte como para relacionar con la clase de la semana pasada. Esta selección de los medios está basada en lo que conocemos desde la teoría clásica como valores noticiosos. Los valores noticiosos, como decíamos, pues eran los criterios por los cuales estos gatekeepers construían los criterios por los cuales la información debía constituirse en noticia. ¿Cuáles eran los valores noticiosos? ¿Cuáles son? Bueno, los valores asociados a la objetividad, sí, valores asociados a la novedad de la información, si esta información no ha sido susceptible de aparecer anteriormente, si es nueva, pues eso es importante para la construcción de la noticia. Los valores de actualidad, que se diferencian en la novedad en que una información que digamos, puede haber ya aparecido dentro de una construcción noticiosa, puede volver a asumir valores de actualidad en un momento concreto, en un contexto en el que se establezcan, pues, que esa información vuelve a cobrar relevancia. La consonancia con, digamos, las informaciones que se establecen, la relevancia de esas informaciones y la proximidad local ideológica, que tiene mucho que ver con la construcción misma de la opinión pública, como digamos, valores los esquemas cognitivos, los valores o las actitudes frente a dicha información también generan cierta empatía con la información y cierta necesidad de profundizar también en esas informaciones, no para todos las audiencias, no para todos nosotros serán, digamos, tan importantes unas noticias que otras. Por último, estos últimos dos valores tendrán mucho interés y cobrarán mucha relevancia en los contextos actuales, precisamente porque serán los que marcarán en gran medida los criterios de noticiabilidad. Por un lado, el valor de la desviación y la negatividad, aquella máxima terrible de bad news is good news, ¿no? Noticias negativas, noticias que se desvían de la norma tenderán a construir valores también asociados a la actualidad, la novedad y en gran medida la relevancia, precisamente dado que se desvía de lo usual, entonces constituyen valores novedosos. Decía que este y el último valor, el valor narrativo, ¿no? La forma en la que se construye la noticia, los formatos que se eligen, si es una crónica, si es un reportaje, si es digamos, si está pensado en un formato más cercano al teletipo, todo eso también tendrá, digamos, una importancia en la construcción de la noticia. Decía que esto es importante en los contextos actuales porque, como ya hemos hablado en sesiones anteriores, la varianza de espacios públicos que se gestionaban en torno a criterios de racionalidad, y unido todo ello a la pérdida de la confianza, a la deslegitimidad de las instituciones públicas, constituyen hoy espacios de opinión pública muy orientados por valores emotivos, emocionales, desde muchos puntos de vista, sea desde la sociología de las emociones, desde un punto de vista más crítico, a la teoría más cercana a la teoría de los efectos, teorías más funcionales, ¿no? Que se relacionan en gran medida con todos estos contextos de la posverdad que hemos estado hablando. Esos contextos relacionados a los valores emocionales se relacionan también en otro punto con la construcción de la agenda clásica desde el punto de vista de la gestión de la influencia, a eso que Iyengar y Kinder en el año 85 identificaron como la influencia del agenda setting, ¿no? Los criterios por los cuales se construye esa influencia, esa persuasión o esa manipulación, después podríamos
debatir sobre el concepto más, más cercano, más relevante. Según Nijengar y Kinder, estarían establecidos en torno a tres tipos de hipótesis. La hipótesis de la contraargumentación, por lo cual los consumidores de la información, la opinión pública, tendería a acudir, digamos desde la teoría más tópica, tendría que acudir a diversas fuentes de información sobre una noticia para construir una contraargumentación que genere una reflexión propia y un posicionamiento. Sabiendo que eso no ocurre, eh, las otras dos hipótesis cobran importancia, quiero decir, sabiendo hasta los propios autores, reconociendo lo que no es lo usual, que sería la construcción de la esfera pública liberal, ¿no? de Habermas, que como ya hemos discutido, pues tiene muchos fallos y se gestiona en torno a un gran número de exclusiones. Eh, Aparecen estas otras dos hipótesis, la hipótesis de la credibilidad, es decir, la opinión pública, el consumidor de información, le dará mayor credibilidad a ciertos medios sobre otros y será a quienes acuda en primer lugar para generar su opinión propia y entrar a discutir con los demás individuos que hacen parte de esa opinión pública. En este caso, y atendiendo a los nuevos escenarios, bueno, nuevos, actuales escenarios provocados a partir de los procesos de digitalización de la información y sobre todo de la web 2.0 y la masificación de las redes sociales, pues los entornos de credibilidad se modifican y en cuanto a consumo informativo ya no son los medios de comunicación en muchos casos quienes guardan esa credibilidad sobre las noticias, sobre la información noticiosa. Y empiezan a aparecer otros entornos de credibilidad más cercanos a entornos emocionales, como estábamos diciendo, grupos de amigos, grupos de familiares, etcétera, que tendrán un impacto también muy relevante sobre la construcción del clima de opinión. Por último, la hipótesis del impacto afectivo lo que nos está, digamos, queriendo mostrar es cómo aquellas noticias que guardan un impacto mayor, muy asociado a estos valores de desviación y negatividad en gran medida, aquellas que impactan de manera afectiva de mayor forma que las otras que lo hacen, digamos, desde un punto de vista más asociado a valores objetivos, a valores más tradicionales, eh, tendrá mucha mayor relevancia en la construcción del clima de opinión por parte de la opinión pública. Es decir, aquellas que generen ese impacto afectivo serán más recordadas y serán codificadas como más importantes por parte de la opinión pública. A estas hipótesis Peirce en 2001 le añade una cuarta, también muy relevante, que sería la de la influencia periférica. Es decir, cómo en muchas ocasiones el procesamiento, la codificación de la información, y más en sociedades sobreinformadas, imagínense si esto estaba planteado en 2001, hoy en día mucho más, eh, el impacto, la relevancia de las noticias no está tan asociada a aquello que las noticias cuentan, a la información que, digamos, hace parte del contenido de la noticia, como aquellos valores periféricos que están asociados a la propia noticia. Dónde se dice, en qué entorno se dice, cómo se comparte, cuál es la forma en la que se construye, cuál es el valor narrativo, si acude a estos valores de desviación o negatividad, tendrá mucha mayor impacto, como decíamos, o mucha mayor influencia, tal y como dice el enunciado de la hipótesis, dentro de la configuración de esa noticia como parte de la agenda pública. Para la construcción de estas noticias, históricamente, pues acudíamos a lo que conocemos como el framing o el encuadre noticioso, que está basado en estos cuatro valores: la selección, ¿sí?, qué es y qué no es información, que vamos a priorizar como valor noticioso y que vamos a dejar por fuera de esas informaciones que se priorizan, el énfasis, ¿sí?, sobre qué aspectos de la información vamos a hacer mayor énfasis, la exclusión, como decíamos, qué informaciones se quedan por fuera de la selección que estamos haciendo, y la elaboración de la noticia, cuáles son los formatos que elegimos, cómo vamos a constituir esa narración que constituye toda información noticiosa.
En este punto, y voy a ir saltando unas partes de la presentación precisamente porque tenemos que condensar varias cuestiones acá. Entramos en la gestión de los bloques de acción que hacen parte de este espacio público, ¿no? Como habíamos hablado, pues existían bloques o esferas de poder, esfera política, una esfera mediática y una esfera de la ciudadanía, un espacio cercano a la sociedad civil o a la ciudadanía, en todo caso, si aún no está activa, aún no está movilizada, en el que existen formas de interacción entre estos tres bloques al menos. Luego podríamos incluir una serie de minorías activas también que podrían estar presentes, ¿no? Y ser relevantes en la construcción de estas relaciones. En estas relaciones, como decíamos, bueno, entre la esfera política o el bloque político y el bloque ciudadano, eh, o del público con los políticos, como decíamos, existe un tipo de relación que se establecería frente al bloque mediático, frente a los medios masivos. En este caso, por parte de la ciudadanía, como una exigencia de regulación del sector de los medios de comunicación masiva para salvaguardar una serie de valores ciudadanos que no estarían representados de manera privada por los intereses de los medios de comunicación y por parte de la política en la disputa por la representatividad, por la legitimidad institucional como el bloque que garantiza precisamente una necesidad directa de relación mucho más directa con la ciudadanía, la pérdida de las formas de intermediación para generar mucha mayor autonomía en la relación que se establece en este caso entre bloque político y bloque ciudadano. Eh, por ese lado, pues estaríamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la persuasión directa, con la manipulación de la ciudadanía a través de la gestión y selección de informaciones propias. Si hablamos de la relación entre medios y ciudadanía, estaríamos hablando de una relación frente al sistema político. Una relación frente al sistema político que estábamos diciendo también es una relación dual, como son las tres relaciones que se pueden establecer, ¿no? En realidad son seis relaciones, dos que ya hemos hablado entre política y ciudadanía, dos entre medios de comunicación y ciudadanía, consumidores, audiencia, público, en la que los medios de comunicación hacia la ciudadanía interceden como un espacio de representatividad también en el que sale a la luz el histórico concepto del cuarto poder, ¿no? Los medios de comunicación construían el discurso, digamos, de establecerse frente a los poderes políticos en representación de la ciudadanía también para dar mayor visibilidad, mayor digamos, amplificar las reclamaciones y las necesidades y las problemáticas que surgen en la relación de la ciudadanía con la política, con la esfera política. Por parte del público con los medios de comunicación también sería una relación de presión de advocacy en el que la ciudadanía exigiría a los medios de comunicación construir una agenda propia que genere mayor autonomía también y una posición de mayor igualdad frente a la esfera o al bloque político, al bloque de los representantes. Por parte de las relaciones entre el público y digamos perdón, del bloque político con el bloque mediático, sería también una relación en confrontación al público o al bloque ciudadano, pues en confrontación o en apoyo de ese bloque. Es decir, los medios de comunicación o la política pueden pelear por generar una mayor influencia sobre la ciudadanía, como ya hemos estado hablando, o pueden unir fuerzas también para construir, digamos, formas de interrelación mucho más efectivas que unan esfuerzos y que en torno a una serie de intereses comunes y piensen que esto es lo que en gran medida está ocurriendo en esta relación, ¿no? Históricamente, los dos se ponen de acuerdo, gestionan una serie de intereses comunes y luchan desde los dos puntos de vista
por influir en el tercero de los bloques, que sería el bloque ciudadano. Cada uno de estos bloques tiene una serie de lógicas de acción, que pues, en el caso del bloque político sería una lógica de acción política cuya fuente de legitimidad sería la elección, tal y como nos cuenta Dominic Walton, y una escala de preocupación que sería en torno a la acción política. Los periodistas o el bloque mediático estaría más centrado en una lógica de acción basada en la información, una lógica informativa, cuya fuente de legitimidad sería el derecho a la información y cuya escala de preocupación ya no sería tanto la acción como el acontecimiento ya ocurrido, es decir, una vez la política gestiona dicha acción, se activa el bloque mediático, el bloque periodista y trabaja sobre el acontecimiento. Y la opinión pública, que tendría una lógica de acción comunicativa, y de ahí pues la famosa acción comunicacional de Habermas, cuya fuente de legitimidad pues estaría en la cientificidad de los sondeos, etcétera, dependiendo de qué tipo de opinión pública, si estamos hablando de agregada, si estamos hablando de discursiva, y cuya escala de preocupación estaría más asociada a la jerarquía de los temas y de las demandas. Esta sería la explicación de la relación, ¿no?, entre la gestión y la construcción de la agenda frente a la realidad social, sociopolítica, desde el punto de vista de la agenda setting. Sería una construcción mucho más vertical, mucho más jerarquizada, de arriba hacia abajo, en la que los medios de comunicación y el bloque de representación política que discuten, intercambian puntos de vista, dialogan y construyen un consenso por el cual se construye dicha agenda política para intentar influenciar a la parte de la opinión pública que no hace parte de estos otros dos bloques de acción. Esta explicación sería contrarrestada con una siguiente explicación que tiene que ver con lo que conocemos como political